Buenas tardes, vamos a realizar un video sobre el tema ecuaciones diferenciales. En especial nos dedicaremos a las ecuaciones de Riccati y a las ecuaciones de Bernoulli. Este video fue realizado para la asignatura Análisis 2 del profesorado semipresencial del año 2020. Fue realizado por Inés Pardo y Valeria Piotto, y el tribunal está compuesto por Jorge Brisset y Cecilia Russo. Introducción. Las ecuaciones diferenciales pretenden determinar una función que satisfaga a una ecuación que contiene una o más derivadas de la función desconocida. Así, un ejemplo sencillo de ellas sería la siguiente relación: f' de x es igual a f de x. Una solución particular es la función exponencial f de x es igual a e a la x, que justamente cumple que su derivada es igual a ella misma. Entonces podemos observar que la solución general es de la forma f de x igual a c por e a la x, siendo c una constante cualquiera. Aclaración: se escribirá i en vez de f' de x, en vez de f de x, y prima igual a f' de x, y así sucesivamente. Orden de una ecuación diferencial. Se entiende por orden de la ecuación diferencial al orden de la mayor derivada presente en la ecuación. Por ejemplo, y' menos 3i igual a e a la x es de primer orden, porque la ecuación de mayor orden presente es, la derivada de mayor orden es i primera. Y luego, y segunda más i menos i es igual a x es de segundo orden, porque la mayor derivada presente tiene orden 2. Soluciones de una ecuación diferencial. No toda ecuación diferencial tiene solución, y si la tiene, no siempre es posible hallarla. Podría ser que no tenga una expresión elemental. Puede tener infinitas soluciones, y si se dan las condiciones suficientes, puede determinarse una única solución. Clasificación. Tipos de ecuaciones diferenciales y en ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Dentro del tipo de ecuaciones diferenciales tenemos las ordinarias, en donde la función desconocida es de una variable. Por ejemplo, 3 por i segunda más i es igual a 2. Y parciales, la función desconocida es de 2 o más variables. Por ejemplo, diferencial de i sobre diferencial de x menos 3 por diferencial de i sobre diferencial de x igual a x cuadrado. Ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Las lineales tienen la siguiente forma general: a sub n de x, que es una función que depende de x, que está multiplicando a la derivada enésima de i, a sub n menos 1 de x, que también depende de x, por la derivada n, de orden n-1, y así sucesivamente es igual a b de x. Y es una función de variable x, o sea que i es igual a i de x. I' hasta i sub n son las sucesivas derivadas de i, que también son funciones de x. De lo contrario será no lineal. Por ejemplo, i' más seno de x más i es igual a 3x. Si observamos aquí, la función seno depende de la variable x, pero también de la variable i. Por eso la hace no lineal. Las ecuaciones diferenciales de Bernoulli y de Riccati son un ejemplo de ecuaciones de primer orden no lineales. Ecuación diferencial de Bernoulli tiene la siguiente forma general: i' más alfa de x por i es igual a beta de x por i a la k. Es una ecuación lineal, no lineal, porque el beta de x está multiplicando a i a la k, ¿no? Que depende de i, con k igual distinto de menos 1 y k distinto de 0. Las funciones alfa y beta continuas en un cierto intervalo. Observación: por lo que acabamos de decir,
es una función no lineal. Si k es 0 o k es igual a menos 1, es lineal de primer orden, cuya solución general es y igual 1 sobre u de x por la integral de u de x, beta de x, d de x más c, donde u de x es igual a elevado a la integral de alfa de x, d de x, y c es un valor real cualquiera. Dividimos entre i sub k, en donde i no podrá anularse, y nos queda, o sea, la ecuación original la dividimos entre i sub k y nos queda i' sobre i sub k es igual a alfa de x por i a la 1 menos k igual a beta de x, en la que siendo un cambio de variable z igual i a la 1 menos k, se tiene que z', derivando en ambos miembros, ¿no? Z' va a ser igual a 1 menos k por i a la menos k por i'. Despejando, nos queda que i' es igual a z' sobre 1 menos k por i a la menos k. Sustituyendo en la igualdad anterior, se tiene que z' sobre 1 menos k por i a la menos k por i a la k más alfa de x por z es igual a beta de x. Recordando, por propiedades de la potencia, que i a la menos k por i a la k es igual a i igual 0, que es 1, y luego multiplicando por 1 menos k en ambos miembros, obtenemos la siguiente ecuación diferencial: z' más 1 menos k por alfa de x por z igual a beta de x por 1 menos k, la cual es una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden con z como incógnita, como función incógnita, que se resuelve con la expresión que llamamos 1, que está en la diapositiva anterior. Para aplicar dicha fórmula hay que multiplicar las funciones alfa y beta por 1 menos k. Aplicación: i' más i es igual a x por i al cuadrado. Si observamos, es una ecuación diferencial de Bernoulli con k igual 2. Hacemos el siguiente cambio de variable: z igual a i igual a elevado a la 1 menos 2, entonces z nos queda igual a i a la menos 1, donde i es distinta de la función nula. Despejando, i es igual a z a la menos 1, derivando, i' es igual a menos z' sobre z al cuadrado, sustituimos en la ecuación diferencial original y obtenemos menos z' sobre z al cuadrado más 1 sobre z es igual a x por 1 sobre z cuadrado. Entonces, multiplicando por z cuadrado en ambos miembros, obtenemos la siguiente ecuación diferencial de primer orden: z' menos z igual menos x. Bastante sencilla. Aplicamos la fórmula anteriormente mencionada con la variable dependiente z y nos quedaría z igual a 1 sobre u de x por la integral de u de x por menos x d de x más c, siendo u de x el factor integrante igual a e elevado a la integral de menos 1 d de x. De lo que podemos observar que u de x es igual a e a la menos x. Nos quedaría por resolver la integral de menos x por e a la menos x d de x. Para hallar esa integral indefinida aplicaremos partes, recordando que la primitiva de e a la menos x es menos e a la menos x y la derivada de menos x es menos 1, entonces la integral de menos x por e a la menos x d de x va a ser igual a toda esta integral, que a su vez nos queda igual a x por e a la menos x más e a la menos x. Sustituyendo en 2, entonces esta. Nos queda que z es igual a 1 sobre e a la menos x por x e a la menos x más
e a la menos x más c. Deshaciendo el cambio de variable y recordando que z es igual a i a la menos 1, obtenemos x más 1 más c por e a la x es igual a 1 sobre i, donde la solución general de la ecuación de Bernoulli será la siguiente: la familia de funciones i igual a 1 sobre x más 1 más c por e a la x, cuya gráfica es la siguiente. Observamos que para algunos valores de c la función va a ser continua y para otros va a tener discontinuidades, va a haber dos ramas de la función. Ecuaciones de Riccati. Son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, no lineales, y tienen la siguiente forma. Y' es igual a alfa de x por i cuadrado más beta de x más gamma de x. Para resolverlas necesitamos conocer una solución particular. Conociendo esta solución particular podemos llevarla a la forma de Bernoulli o podemos llevarla a la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Bien, como vimos, las ecuaciones de Riccati tienen de esta forma, y para resolverla utilizando el primer método de llevarla a la forma de una ecuación lineal de primer orden, lo que tenemos que hacer es un cambio de variable. I es igual a phi de x más 1 sobre u de x, donde phi de x será una solución particular. Derivando esta, I' nos quedaría phi' más la derivada de 1 sobre u de x, que es u' de x sobre u cuadrado de x. Para hallar u, sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, que es la ecuación de Riccati. Entonces, nos quedaría I', nos quedaría f' menos u' de x sobre u cuadrado es igual a alfa de x por i cuadrado, que nos quedaría phi cuadrado más 2phi sobre u de x más 1 sobre u cuadrado de x, más beta de x por i, que sería phi más 1 sobre x más gamma de x. Pero como phi es una solución de 1, se verificará que phi' es alfa de x por phi al cuadrado más beta de x por phi más gamma de x. Sustituyendo y simplificando tenemos alfa de x por phi cuadrado más beta de x por phi más gamma de x es igual a menos u' de x sobre u cuadrado de x más alfa por phi al cuadrado más alfa 2phi sobre u de x más alfa sobre u cuadrado de x más beta de x por phi más beta de x por 1 sobre u de x más gamma de x. Observamos que se nos simplifican este término con este con este con este, quedándonos u' de x sobre u cuadrado de x más 2 alfa por phi sobre u de x más alfa sobre u cuadrado de x más beta x sobre u de x igual a 0. Multiplicamos por u al cuadrado. Nos queda u' más 2 alfa por phi por u más alfa por beta por u igual a 0. Factorizando nos quedaría u' más u por 2 alfa por phi más beta igual a menos alfa. Esta ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden, que ya vimos cómo se resolvía. Realizaremos un ejemplo de aplicación de estas ecuaciones de Riccati. Resolveremos la ecuación diferencial I' más i cuadrado igual a 2, sabiendo que admite soluciones constantes. Como la ecuación diferencial admite soluciones constantes, se puede observar que i igual a menos 2 es una solución de la ecuación diferencial, pues si i es menos 2, su derivada I' será 0. Y sustituyendo
en la ecuación, nos quedaría y', que es 0, más y, que sería menos 2, más y al cuadrado, que es 4 igual a 2. Realizando operaciones, nos queda 4 menos 2, 2, igual a 2, lo cual verifica la ecuación. Ahora realizaremos el cambio de variable que vimos anteriormente para estas ecuaciones de Riccati. Y es igual a phi de x más 1 sobre u de x. Entonces, y será menos 2, que es phi de x, más 1 sobre u. Derivando esta expresión, nos va a quedar y' igual a la derivada de menos 2, que es 0, más la derivada de 1 sobre u, que sería u' sobre u cuadrado. Sustituyendo en la ecuación, nos queda menos u' sobre u cuadrado, más menos 2 más 1 sobre u, más sustituyendo en la ecuación nos quedaría menos u' sobre u cuadrado más menos 2 más 1 sobre u más menos 2 más 1 sobre u al cuadrado igual a 2. Operando, resulta menos u' sobre u cuadrado más 2 más 1 sobre u más 4 más 1 sobre u al cuadrado menos 4u igual a 2. Multiplicando por menos u al cuadrado, nos quedaría menos u' más 2u al cuadrado más u más 4u cuadrado más 1 menos 4u igual a 2u cuadrado. Operando, 4u cuadrado más 2u cuadrado menos 2u cuadrado se nos va y nos quedaría u' más 3u menos 4u más u igual a 1. Esta ecuación que nos quedó es una ecuación diferencial de primer orden no homogénea, que ya vimos cómo hacemos para resolverla. Conocemos cuál es su factor de resolución, que sería z de x igual a e elevado a la integral de alfa de x diferencial de x. Como nuestra alfa de x es 3, nos quedaría z de x igual a e elevado a la integral de 3 diferencial x. Entonces, z de x es igual a e a la 3x. Recordemos que para resolver esta integral, la integral de 3 diferencial x, primero debemos aplicar linealidad y luego recordar una primitiva de la función constante igual a 1. Una primitiva de esa constante es x. Ahora, sustituyendo y operando, nos queda que u es igual a 1 sobre e a la 3x por la integral de e a la 3x por 1 diferencial x más una constante h. Nos quedaría 1 sobre e a la 3x por e elevado a la 3x más la constante. Sacando como un denominador, nos queda e a la 3x más 3h sobre 3 por e a la 3x. Ahora, deshaciendo el cambio de variable que hicimos, y va a ser 3 por e a la 3x, todo dividido e elevado a la 3x más 3h menos 2. Operando nuevamente nos queda 3 por e a la 3x menos 2 por e a la 3x menos 6h, todo dividido e a la 3x más 3 por h. Entonces, operando nuevamente nos queda 3 menos 2, nos queda una e a la 3x menos 6h, dividido e a la 3x más 3h. Y esta es nuestra solución. Ahora veremos el gráfico de alguna de las soluciones de nuestra ecuación. Como vemos,
podemos tener algunas de las soluciones constantes, como la que encontramos, y igual menos 2. También tenemos la solución y igual 1, también constante, y luego tenemos otra cantidad de soluciones, de funciones que son solución, las cuales algunas son continuas y otras son discontinuas. Las que son discontinuas, dependiendo de dependiendo de las condiciones iniciales, será la rama que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias por su atención.